Muy buenas noches, les damos la bienvenida aquí en Dos con Todo, este jueves 31 de julio, final de mes. Dul, gracias por conectarse con nosotras el día de hoy. Y pues es un jueves también bastante lluvioso en la Ciudad de México, desde donde estamos transmitiendo. Les tenemos detalles no nada más de la lluvia aquí en la Ciudad de México, también en el Estado de México. Y Dul, ¿cómo estás? Pues sí, vaya manera de iniciar el término, más bien de terminar el mes, porque ya es de noche. Pues sí, además tormenta eléctrica, y bastantes advertencias por parte de las autoridades. Vamos a hablar de eso, pero pues también traemos la información de la otra tormenta comercial de Trump. Sí, Dul, pues hoy desde muy temprano se anunció que México llegó a un acuerdo. O sea, los dos presidentes, Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum, acordaron posponer otros 3 meses la cuestión de los aranceles. Hoy también en una entrevista con los periodistas, el canciller Juan Ramón de la Fuente dio más detalles sobre la llamada que tuvieron muy temprano la presidenta Claudia Sheinbaum con Donald Trump. Les tenemos esos detalles. Y en el Con Todo, Dul. Pues en el Con Todo le traemos una continuación de lo que publicó el día de ayer el INEGI respecto a cómo van los ingresos y gastos de los hogares mexicanos. En esta ocasión nos enfocamos en los gastos en salud de los mexicanos. 6 de cada 10 hogares gasta en salud en farmacias, a pesar de estar afiliados a alguna dependencia del sistema de salud pública. Bueno, pues va a estar bueno, siéntense y protéjanse de la tormenta. Vamos con todo. Bueno, pues buenas noches, gracias por acompañarnos en este último día del mes de julio y pues justamente como esperábamos, el día de mañana, 1 de agosto, iba a haber anuncios arancelarios. Vamos a hablar de eso, pero antes, para quienes nos ven desde la Ciudad de México y de en sí todo el Valle de México, pues comentarles qué es lo que está sucediendo esta noche en las calles mexicanas, porque sí hay bastantes inundaciones, hay alerta de protección civil respecto a los relámpagos. Entonces, pues les voy a informar este comunicado de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México. El volumen de las lluvias registradas a las 8 horas de este jueves en toda la capital, además, es de más de 23 millones de metros cúbicos y el nivel máximo de precipitación alcanzado se ha registrado en la estación La Joya con 43 milímetros en la alcaldía Tlalpan. Justamente Lluvia nos va a apoyar para proyectar algunos videos donde desde el C5, las cámaras de C5, se ve pues justamente como varias zonas de la Ciudad de México, particularmente la alcaldía Tlalpan y Coyoacán, están presentando inundaciones pues peligrosas porque se quedan varados los vehículos. Otra cosa muy importante es que el río San Buenaventura, ubicado a un costado de la colonia Residenciales Bosques del Sur, en la alcaldía de Xochimilco, ya se desbordó. Esto ocurrió a las 7:30 de la noche por la bajada de aguas desde la parte alta en Tlalpan. La intensidad de la lluvia volvió insuficiente el sifón, sitio similar a una pileta que contiene conductos por debajo que desfogan el lago. Ustedes saben que cuando se desborda un río, pues eso también implica que se inundan las casas que están cerca de ahí. La planta de bombeo de San Buenaventura disminuyó el bombeo de 4 a 2 metros cúbicos por segundo para disminuir el nivel del río, el cual tiene una capacidad aproximada de 10 metros cúbicos. Bien, también, ¿qué está pasando en el Camino Santa Teresa y Periférico, otra de las zonas que suele inundarse cuando hay lluvias de este nivel?
Se registró un encharcamiento con un tirante de 50 centímetros. Se solicitó entonces apoyo a la Secretaría de Seguridad para el cierre de la vialidad y evitar riesgo de afectaciones a vehículos. Hace un rato te mostrábamos un video particularmente allá de la Ajusco porque se está justamente bajando la lluvia en Picacho, Ajusco y Periférico. El paso a desnivel también presentó un encharcamiento con un tirante de 50 centímetros ocasionado por la bajada de aguas. Pues es una zona que justamente está de bajada y se veía como pues ya casi al estilo cascada. Ahora, en pantalla estábamos viendo hace unos minutos la estación de Metrobús, de hecho la línea 1, que es la que recorre todo Insurgentes, ya cortó parte del servicio. La Joya Insurgentes tiene un encharcamiento de tirante de 50 centímetros, lo que afecta el paso del trolebús. En el lugar se encuentra una tormenta para el monitoreo de los drenes que están habilitados para bajar más rápido los niveles de agua. Todo esto pues en este operativo que ha estado implementando el gobierno de la Ciudad de México en esta temporada de lluvias y que, como las mismas autoridades han dicho, este año son atípicas. Sí, Dul, y esto por parte del gobierno de la Ciudad de México, también la Conagua, la Comisión Nacional del Agua, hace unos 10 minutos pues está alertando por las fuertes lluvias en todas las alcaldías de la Ciudad de México, en las 16 alcaldías, y en el Estado de México alerta que hay, pues esperan fuertes lluvias en Tejupilco, Valle de Bravo, en Toluca, en Lerma, Ixtapan de la Sal, Atlacomulco, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Tlanepantla, Tultitlán, Zumpango, Ecatepec, Texcoco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Amecameca. También alerta por las lluvias en tramos carreteros de México-Toluca, México-Pachuca, México-Querétaro, México-Cuernavaca, México-Texcoco, México-Puebla y México-Cuernavaca. La Conagua está alertando que las lluvias continuarán durante las próximas horas, entonces está llamando también a tomar precauciones. Y ya por último, pues durante la transmisión esta noche totalmente en vivo, pues no solo escuchamos, sentimos los rayos cayendo arriba de la delegación Miguel Hidalgo, y es que justamente hay alerta naranja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para esta noche de jueves, y también, como decías, va a continuar, se va a alargar hasta la madrugada ya del viernes 1 de agosto. Esto en demarcaciones Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Coajimalpa, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, todas las alcaldías de la Ciudad de México, lo cual se está extendiendo al Valle de Toluca. Sí, Dul, pues les vamos a compartir durante esa transmisión la información más actualizada que den a conocer las autoridades. A las 8:18 de esta noche, la jefa de gobierno, Clara Brugada, informó en sus redes sociales, por ejemplo, que el servicio de transporte público pues se ha visto afectado por estas fuertes lluvias. El Metrobús de la Ciudad de México de la línea 1 no está dando servicio de la estación del Caminero a Ciudad Universitaria, y tampoco el tren ligero está temporalmente detenido en el cruce de Tlalpan y San Juan de Dios. Pues es la información que se tiene hasta el momento, Dul, es lo más actualizado que conocemos hasta esta hora, 8:41 de la noche aquí en la Ciudad de México. Entonces les seguiremos compartiendo información. Sí, también bastantes comentarios al respecto para los que nos ven aquí en el centro de México. También saludos a los que están en otras partes. Decían que la parte de la estación del Metrobús de la línea 1 ya parece más embarcadero que estación. Y sí, en efecto, todo el carril que es exclusivo para el Metrobús estaba completamente inundado. Pero bueno, dice Mauro Gaona, en Toluca está lloviendo leve en estos momentos. Bueno, pues qué bueno, que sea menos peligroso. Y también pues recordar que ya están las autoridades pues en este famoso operativo que han llamado Tlaloque para pues ir bombeando e ir quitando las inundaciones, que bien decía Hugo González por acá. Parte de la causa de estas inundaciones pues no solo es el hecho de que estén entubados los ríos, sino que la gente sigue tirando basura y se tapan las coladeras, razón por la cual también el gobierno de la Ciudad de México ha hecho una campaña para pedir
propaganda que por favor no tiren su basura. Sí, Duli, les estamos hablando de aquí de la Ciudad de México porque es desde donde transmitimos en vivo, pero también la Conagua pues ha informado esta noche que se registran lluvias, ya les decíamos, en el Estado de México, pero también en Chiapas, en Tabasco, en Campeche, en Yucatán, en Quintana Roo y en Veracruz. Hasta las 7 de la noche se registraban estas lluvias en los estados que les acabo de enlistar. Y pues hay que estar también alerta, no nada más acá desde la ciudad ni en el Estado de México, sino en otras entidades donde se registran lluvias. El sur de Veracruz también, y la Conagua decía hace una hora en sus redes sociales que también se prevén para la noche de hoy lluvias intensas y muy fuertes en 11 entidades del país. Pues así estos momentos, pero pues les decíamos que también el día de hoy hubo pues tormenta de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos. Donald Trump, alrededor de las 7 de la noche allá en Washington, pues firmó una orden ejecutiva para aranceles particularmente a varios países, caso muy aparte y muy particular el de México. Decías, vamos a compartirles parte de esta conversación que tuvieron los periodistas con el canciller Juan Ramón de la Fuente. Así es, Dul. Hace unos minutos, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, conversó en entrevista con los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez, justamente sobre este acuerdo al que alcanzaron México y Estados Unidos, y que es muy distinto a otra situación que tiene Estados Unidos con distintos países. El canciller Juan Ramón de la Fuente calificó la llamada que mantuvo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum con Donald Trump como histórica. Le cuestionaron, pues, cómo se logró llegar a este plazo de 3 meses para negociar los aranceles de Estados Unidos a productos mexicanos, y el secretario de Relaciones Exteriores destacó que lo principal es el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, que eso ha permitido negociar con Trump con firmeza, con claridad, y también dijo que, por ejemplo, en esta llamada, el presidente Trump se enlazó con 7 integrantes de su gabinete, y eso, pues, dijo, también mandó una señal muy importante. Otra cosa que describió, pues, fue que México tiene hasta el momento la mejor situación posible que pueda tener un país, porque las exportaciones del Tratado de Libre Comercio, que representan más del 80% de nuestras exportaciones, tienen por ahora 0 aranceles. Está destacando que es muy distinta la situación a lo que ocurrió en la Unión Europea o en Japón, que también pues han sido amenazados en los últimos días por Donald Trump con aranceles. De igual manera, pues dijo que estos 90 días que México no tendrá aranceles, pues servirán para tratar de consolidar algunos de los acuerdos que permitan hacer una revisión integral antes de renegociar el TEMEC, el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Vamos a escuchar parte de lo que comentó esta noche el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, aquí en Los Periodistas, en entrevista para Sin embargo al aire. Pero hoy México, les puedo decir, Alejandro, Álvaro, que tiene la mejor situación posible que pueda tener un país frente a esta nueva realidad del comercio internacional que ha cambiado en unos cuantos meses. ¿Y por qué lo digo? Porque tenemos todo nuestro Tratado de Libre Comercio, que representa más del 80% de nuestras exportaciones, con 0 aranceles. No nos subieron aquellos productos que, estando fuera del tratado, nos lo iban a subir, como ocurrió con prácticamente todos los otros países. No tuvimos que pagar una suma estratosférica para poder negociar, como le ocurrió a la Unión Europea o a Japón. Y además nos dan un plazo adicional de 90 días que solamente se lo han dado a China. Si solo China y México tienen este plazo. Entonces, cuando tú ves el contexto internacional,
aquellos que todavía siguen queriendo escatimar el logro que es absolutamente innegable, pues lo primero que habría que preguntarles es, díganme, ¿qué otro país en este momento está en las condiciones en las que está México frente a un nuevo orden internacional del comercio y de los esquemas arancelarios? Ninguno está en mejor posición que nosotros. Y todavía tenemos otros 90 días para tratar de consolidar algunos de los acuerdos que nos permitan meternos al próximo año para hacer una revisión integral del Tratado de Libre Comercio. A ver, Álvaro, digo, hay que darle el crédito a la presidenta porque ella ha liderado este esfuerzo y hoy, en una llamada telefónica que a mi juicio será histórica, pues logró este acuerdo que le da al país una tranquilidad, estabilidad y posibilidades que no tienen otros países ya en este momento de todavía poder concretar algunos acuerdos específicos. Bueno, la entrevista completa, por supuesto, la encuentran en el canal de YouTube de Sin embargo al aire, que por cierto, si no se han suscrito, ya saben, la campanita que aparece aquí abajo. Bueno, hay algo muy relacionado con los aranceles y la llamada que tuvo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump. Es el TEMEC y es lo primero que destacó esta mañana luego de la llamada la presidenta Claudia Sheinbaum desde su conferencia matutina. Bueno, pues justamente logran en un acuerdo 90 días más para seguir negociando el tema de los aranceles. Y justamente 90 días pues va a ser noviembre y a la par va a empezar las pláticas para irse a la renovación del TEMEC, este tratado entre México, Canadá y Estados Unidos, para 2026. Esto ya estaba acordado desde julio, que fue julio de 2020, cuando entró en vigor el TEMEC. Acuérdense que se cambió el Telecam por petición del propio Donald Trump en su primer mandato. Julio de 2020 el TEMEC entra en vigor y uno de los criterios decía que cada 6 años se iba a revisar. Es decir, el 1 de julio de 2026 se estará revisando. Pero justamente el TEMEC va, y este dato lo daba el secretario de Economía Marcelo Ebrard, que se debe destacar mucho, el TEMEC va a proteger de tarifas, es decir, no van a tener tarifas ni aranceles, el 84% de las exportaciones de todo el comercio de México hacia Estados Unidos. Particularmente destacan el sector automotriz y el de acero, porque de todas las amenazas y discursos de Donald Trump, lo que sí está en los hechos y en la realidad son aranceles al sector automotriz y al sector de acero. 25% a automotriz y 50% al acero, pero solamente el 25% que no está protegido con el TEMEC. Entonces, por eso, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el secretario de Economía enfatizaron hoy pues que siga vivo el TEMEC y que llegue a la revisión en 2026, porque justamente es el paraguas ante todas estas tarifas arancelarias. El 84% está protegido. Pues Yul, tenemos un fragmento de lo que dijo hoy justamente la presidenta sobre este acuerdo, sobre lo que significó esta llamada con Donald Trump y en el contexto del TEMEC. Vamos a escucharlo y regresamos. Pues logramos un buen acuerdo. Buenos días a todos, a todas, siéntense por favor. Bueno, me acompañaron en esta llamada con el presidente Trump, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y Roberto Velasco, que es el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue una llamada como de 40 minutos, más o menos. Y pues como ya publicó el presidente Trump y publicamos nosotros, son 90 días, nos mantenemos como estamos, y son 90 días para seguir platicando, dialogando, construyendo un acuerdo de más largo plazo.
qué es importante este acuerdo? Número uno, no aumentan más las tarifas. Si ustedes ven los acuerdos con los otros países, pues en realidad nosotros nos quedamos igual que como estábamos. Segundo, se salvaguarda el TEMEC, eso es muy importante, porque recuerden que el 25% de las tarifas o de los aranceles, así hay que decirlo en español, de los aranceles, son para todo aquello que no está dentro del TEMEC. Entonces, es para lo que está fuera del TEMEC, que es el 25%, y bueno, se mantiene los aranceles para automotriz, aunque como ustedes saben hay un descuento para lo que tiene que ver con las partes fabricadas en Estados Unidos y México y Canadá también. Y pues mantenemos el mismo, o mantiene el mismo arancel para el acero y el aluminio. Pero es muy importante que se salvaguarda el tratado. Tercero, pues mantener esta mesa de diálogo, negociación permanente con su equipo. Realmente México sigue siendo hoy, dentro de este nuevo orden mundial, porque es un nuevo orden comercial mundial, tenemos el mejor acuerdo posible, comparado incluso con las demás naciones. Es decir, invertir en México sigue siendo la mejor opción. Entonces tenemos una situación muy buena frente a este nuevo orden internacional a partir de la entrada del presidente Trump al gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, la otra es que ha funcionado nuestra estrategia de cabeza fría, temple y defensa con firmeza de nuestros principios. Entonces, pues esto es lo que podemos decirles. Bueno, eso es lo que destacó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, también el secretario de Economía Marcelo Ebrard, quien estuvo durante esta llamada que mantuvo la presidenta con Donald Trump, al igual que el canciller Juan Ramón de la Fuente y Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte, pues aseguró Marcelo Ebrard que la negociación también es buena porque mantiene a México en una posición mucho mejor en comparación con otros países. Eso es lo que han destacado desde el gobierno mexicano. Y hoy nuestra compañera Romina Gándara hace un recuento de las llamadas que ha tenido la presidenta Claudia Sheinbaum con Donald Trump. Hasta el momento, la presidenta solo ha tenido reuniones vía telefónica con Trump. Ya son más de 10 y el primer encuentro presencial o reunión cara a cara que iban a sostener estaba previsto para el 17 de junio en el marco de la cumbre del G7. Pero recuerden que no se logró esa reunión porque Trump abandonó este encuentro para discutir la cuestión del conflicto armado entre Israel e Irán. Y desde febrero del 2025, al menos 6 de estas llamadas han tenido como tema central los aranceles y la balanza comercial, en particular los impuestos a productos clave para la economía mexicana como el acero, el aluminio, el jitomate y los automóviles. Además, en al menos 3 de estas llamadas, estamos hablando de la del 3 de febrero, la del 6 de mayo y esta del 31 de julio, la presidenta ha logrado aplazar la aplicación de aranceles. En este texto que publicaba nuestra compañera Romina Gándara nos recuerda que el 6 de noviembre del 2024 la presidenta felicitó a Trump por su victoria como presidente de Estados Unidos. Esa fue la primera conversación entre ambos después de las elecciones presidenciales estadounidenses, y ahí también hablaron de mantener una buena relación entre ambos países. Y una de estas llamadas en las que se logró aplazar la imposición de aranceles fue la del 6 de marzo. En esa ocasión se logró aplazar los aranceles hasta el 2 de abril. Bueno, ahora sabemos de esta que se registra el 31 de julio, que concluye con 90 días sin aranceles para
para estos productos de México. Excelente, Mon. Estaba pues justamente viendo el otro lado de la moneda, es decir, a México de momento le fue bien. Te decía, el 80%, 84% de exportaciones están protegidas, no tienen que pagar aranceles, en comparación a la primera amenaza de Trump, que era 25% de aranceles a todas las exportaciones mexicanas. No así en otros países. Esta noche, desde la Casa Blanca, pues firmó su orden ejecutiva, sus acostumbradas órdenes ejecutivas, para precisamente dar una batería de nuevas tarifas dirigidas a decenas de naciones, lo que pues justamente ya está enmarcando ahora sí su política arancelaria. Esto iba a ser en abril, el famoso Día de la Liberación. Recuerden que hasta en una rueda de prensa presentó una tablita. Luego lo aplazó para el 1 de agosto. Finalmente, de acuerdo con información, por ejemplo, de la agencia AP, que estuvo presente en esto, va a ser el 7 de agosto cuando inicien como tal los aranceles. En la Casa Blanca hay justamente una lista por país y llama la atención, por ejemplo, Brasil, porque pues justamente aquí en América Latina, Lula da Silva, presidente de Brasil, pues Trump sí le advirtió que iba a recibir bastantes aranceles porque Lula da Silva pues reaccionó también con aranceles y demás. Bueno, al final solo va a ser tarifa recíproca de 10% para Brasil. Hay muchísimos países de Asia y de África. Costa Rica, de América Latina, 15%, Ecuador, 15%, India, 25%, Japón, 15%, y, por ejemplo, Nicaragua, 18%. Estoy destacando justamente los países cercanos. Venezuela, 15%. Insisto, la mayoría de los que están aquí en esta lista son de Asia o de África. Para la Reino Unido, 10%. Bueno, pues justamente Donald Trump firmó en esta orden ejecutiva las tasas arancelarias recíprocas para una veintena de países, algunos ya les mencioné, con el objetivo de abordar aún más el creciente déficit comercial anual de Estados Unidos. Él argumenta que pues estos países no presentaron como tal propuestas para mejorar este déficit y por eso decidieron pues avisarles por cartas o pues ya como tal en esta publicación de la página oficial de la Casa Blanca. Trump había revelado algunas tasas arancelarias para países en sus cuentas de redes sociales y en hojas informativas, pero ahora ya es, digamos, ahora sí de manera oficial como debe ser y no solamente a través de redes sociales. Si bien no hubo una rueda de prensa como el Día de la Liberación, la agencia estadounidense AP está informando que declaró a los periodistas el jueves por la tarde lo siguiente: Donald Trump, hemos hecho algunos acuerdos hoy que son excelentes para el país. En total, los aranceles van para 68 países, la Unión Europea 27, con una tasa base del 10%, y dependiendo cada país, pues fue más grande. Y reiterar, van para el 7 de agosto en vez de para mañana. Y Dul, pues también algo que es importante destacar es que aunque Trump ha dicho que avanzaron estos impuestos porque algunos países no presentaron propuestas y toda esta cuestión, bueno, recuerden que aquí también les hemos informado que políticos de distintos países pues describen que ha sido bien complicado negociar con Donald Trump porque decían es atravesar un laberinto. Eso es lo que recogíamos la semana pasada, el testimonio de Airlangga Hartarto, el ministro de Asuntos Económicos de Indonesia, que también se habían mostrado confiados porque desde abril estaban con diálogos y de repente aparecieron en esta lista de Donald Trump de países que podrían tener otra vez aranceles desde agosto. Entonces, pues una cosa es lo que dice Trump y otra cosa es lo que sí está sucediendo en los países que están negociando. Y por eso y le preguntaban a la presidenta Sheinbaum, así literal, ¿cómo es negociar con Trump? Tal cual no lo dijo, pero los testigos, que fue el secretario de Economía y el canciller, pues decían que pues, la cabeza fría y no caer en provocaciones.
y en vez de, como en Brasil, responder con más aranceles, pues negociarlo. Sí, Duli. Y acá pues parte de los comentarios que nos dejan, por ejemplo, Marta Monzón nos dice, no entiendo cómo es posible que el mundo entero se ponga en jaque por un... no entiendo aquí esa palabra, pero por Trump, porque ¿por qué no se unen y le dan en la torre? Bueno, ¿Es una grosería? No. Creo que era Trump, pero se le fue a ir. Okay. Sí. Pues sí, es parte de lo que se ha comentado y hoy el canciller también decía que en este escenario donde ya toda el panorama comercial cambió, pues en ese escenario es donde se consigue este plazo de 90 días para México. Ahora, el otro gran socio de México a través del TEMEC es Canadá. Anunciábamos el día de ayer que justamente el gobierno de Canadá había anunciado que para septiembre iba a reconocer a Palestina como un estado en medio del genocidio de Israel sobre Franja de Gaza. Como Estados Unidos claramente está del lado de Israel, pues entonces hubo ya una reacción del presidente Trump respecto a la decisión canadiense. Y pues justamente dice la Casa Blanca en un comunicado de prensa, en respuesta a la continua inacción y represalias de Canadá, el presidente Trump ha considerado necesario aumentar los aranceles a Canadá del 25% al 35% para abordar de manera eficaz la emergencia existente. Aunque, ojo, también las exportaciones de Canadá a Estados Unidos están protegidas bajo las reglas de origen del TEMEC, entonces no se verían afectadas todas sus exportaciones, al igual que en México. De ese tamaño es la importancia del TEMEC, que va a revisarse en julio de 2026. Es necesario y apropiado que el presidente tome más medidas para proteger las vidas estadounidenses y la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos, es lo que están contestando. Y justamente respecto a particularmente las represalias por la decisión de Canadá de reconocer a Palestina como un estado, como lo ha estado haciendo Reino Unido, Francia, en medio de las imágenes de crisis de hambre allá en Franja de Gaza, pues justamente dijo esto Donald Trump, externó su desconcierto por el hecho de que el gobierno de Canadá haya decidido reconocer a Palestina como estado y le advirtió que este posicionamiento podría complicar la firma de un acuerdo comercial dirigido a evitar aranceles para sus exportaciones con destino hacia Estados Unidos, es decir, está tocando el tema del TEMEC por el lado de Canadá. Fue mediante un comunicado que el primer ministro canadiense anunció la intención de su país de reconocer a un Estado palestino durante la Asamblea General de Naciones Unidas. Esta medida estaría condicionada a que los palestinos cumplan ciertos compromisos como la celebración de elecciones el año entrante y sin la participación del grupo terrorista Hamás, el cual gobernó la Franja de Gaza desde junio de 2007 y fue quien atacó Israel en octubre de 2023. Mientras que Estados Unidos, les decía, respalda a Israel y por lo tanto no aprueba ninguna opción de consolidar a los palestinos como Estado. Pues sí, Dula, ahí está la respuesta de Trump y hoy también en esa entrevista con los periodistas que da el secretario de Relaciones Exteriores, pues le preguntan qué va a pasar con la relación en México, Estados Unidos, Canadá y pues insistían en que sí es importante que lleguen los tres países juntos para negociar el TEMEC, pero bueno, estamos viendo este escenario, más amenazas de Donald Trump por la postura que ha mostrado Canadá a favor del Estado palestino. Y Dul, vamos a cerrar un poco esta cuestión del tema internacional. Comercial, sí. Ajá, tema comercial, el tema internacional. Ni tanto porque vas a hablar de Europa. Bueno, sí, no tanto, pero es información de seguimiento. En los últimos días, seguramente ustedes vieron fotografías, publicaciones en redes sociales donde se habló del viaje de distintos morenistas, pero vamos a hablar particularmente del coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal. Se le vio viajando en Europa. Bueno, hoy aseguró que haber ido a Europa de vacaciones no significa algún acto ilegal o indebido, porque fue con sus propios gastos. Aunque hay que recordar que desde mayo Morena pidió a sus militantes no realizar turismo de lujo ni otros actos ajenos a la austeridad. Hoy el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal,
dijo que tiene derecho a días de vacaciones, que no incurrió en un acto ilegal y que no se trata de una conducta indebida, porque lo que hizo fue llevar a su esposa a vacacionar. Vamos a escuchar qué es lo que dijo esta tarde el diputado de Morena, Ricardo Monreal. No incurrí en acto ilegal alguno, ni en una conducta indebida. Lo que hice fue, más que nada, compensar a mi esposa con una mínima acción en ocasión de nuestro aniversario de matrimonio. Quiero decir que los hombres y las mujeres que nos dedicamos al servicio público, que nos dedicamos a esta actividad, le quitamos a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestros seres queridos, muchas horas por la dedicación de nuestra actividad y responsabilidad. Nuestras parejas nunca son resarcidas. Les quitamos calidad de vida, tiempo, y nunca se recuperan. Pero yo he salido en muchas ocasiones y es la primera vez que me sacan una fotografía en un restaurante con mi esposa. ¿Alguien me está espiando? Con mi esposa. Y que, por cierto, reitero que es falso que me haya hospedado ahí, porque quien señala pues tiene el derecho de probar. Es lo más lógico. Estuve 2 días y luego ya salí de ahí, de Madrid. Pero no es la primera vez que voy. En otras ocasiones he ido con mi familia, mis hijos, y nunca había sentido tanto acoso ahí. ¿Quién? No lo sé, pero obviamente hay una oposición. ¿Fuego amigo? No lo sé, ni siquiera me meto a eso. Gracias por continuar con nosotras. Vamos a la sección de Con Todo. El día de hoy les traemos una entrevista con Alejandra Macías. Ella es directora del CIEP, el cual estuvo analizando los datos de la encuesta de ingresos y gastos de los hogares 2024. Particularmente hablaremos de los gastos en salud de los hogares mexicanos. Vamos pues con el Con Todo. Bien, el día de hoy, el día de ayer, el INEGI publicó esta encuesta de ingresos y gastos de los hogares mexicanos 2024 y el 13 de agosto el INEGI también publicará los datos de medición de niveles de pobreza y pobreza extrema a partir de los datos de esta encuesta. Mientras tanto, pues bastantes organizaciones civiles y economistas han estado sacando bastantes análisis respecto a esta encuesta. Nosotros hablamos con el CIEP, este Centro de Investigación Económica y Presupuestaria que lleva años analizando los presupuestos para las políticas públicas, también entre ellas salud. Entonces, pues justamente analizaron lo siguiente a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en Hogares 2024. Aunque el 63% de los mexicanos dijo en esta encuesta que sí está afiliado a alguna dependencia de salud pública, por ejemplo, IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar o de Pemex, aunque sí están afiliados, 6 de cada 10 recibieron la atención médica no en el IMSS, no en el ISSSTE, sino en establecimientos privados o bien estas farmacias famosas que tienen a un lado un consultorio. Alejandra Macías, directora del CIEP, nos dijo en entrevista que esto derivó entonces en un aumento al gasto de bolsillo para salud de 8% entre el año 2022 y el año 2024. Ahí tenemos un mapa, por favor, Lluvia, donde se desglosa por estados este gasto de bolsillo ejercido por mexicanos que, aunque están afiliados, final de cuentas tomaron su atención médica en el sector privado. El promedio nacional de gasto en salud es de 6,421 pesos al año. Por estado, los más altos son en la Ciudad de México con más de 9,000 pesos, en Zacatecas con más de 8,000 pesos y en Querétaro con más de 8,000 pesos al año.
En tanto, los más bajos gastos en salud por parte de los mexicanos al año se reportaron en Baja California con 4,000 pesos, en Quintana Roo con 4,000 pesos y en Veracruz con 4,000 pesos en números cerrados. Bien, desde el CIEP nos explicaron que todavía hay una insuficiente inversión en el gasto de salud y además en estos años que midió la ENIC de 2022 a 2024, acuérdense que hubo cambios para los afiliados que no tienen seguro social, es decir, desapareció el seguro popular, se convirtió en INSABI, luego se canceló el INSABI y finalmente estamos ahorita con el IMSS Bienestar y pues está también el personal médico adaptándose a estos cambios y ausencia de insumos y demás. Bueno, para medir por qué son insuficientes esta inversión en gasto para el servicio de salud pública, les decía, el CIEP siempre analiza los presupuestos. Entonces, en 2025 México está destinando en promedio 2.5% del PIB en el sector salud, aunque la Organización Mundial de la Salud recomienda a los países gastar al menos el 6%, acá solo se gasta 2.5%. La directora del CIEP nos explicaba que pues justamente el gobierno mexicano, particularmente Hacienda, que es el que decide el presupuesto, pues tiene que decidir a quién le da más dinero, por ejemplo, invertir más en Pemex, pero al invertir más en Pemex le quitas a otros sectores, por ejemplo, salud. Bueno, vamos a escuchar pues justamente qué es lo que destaca Alejandra Macías, directora del CIEP, respecto a este gasto de bolsillo que aumentó en el sector salud. ¿Qué es lo que vimos en la ENIG en el sector salud? Bueno, lo que sucedió ahora es que se compone de varias preguntas. No solo preguntan si está afiliado, sino que lo hacen de manera distinta, te mencionaba, sino, bueno, cuando te enfermas, ¿a dónde vas? ¿No? Y si buscas el servicio, ¿quién te lo da? ¿No? Entonces, en términos generales, lo que vemos es si más personas identifican al IMSS como un proveedor de salud, ¿no? Es decir, si les preguntan cuando te enfermas a dónde van, dicen IMSS, pero al final hay una proporción de la población que se enferma, que busca la atención y que la obtiene más en el sector privado o en las farmacias, no precisamente a través del IMSS. Entonces, pues yo te invito a la audiencia a ver las gráficas que sacamos, son como cascada, justamente viendo toda la población y luego cómo va sucediendo la atención efectiva, ¿no?, de los servicios de salud. Y creo que lo más relevante es, primero, la fragmentación de todos los subsistemas de salud que sí proveen finalmente los servicios, que son 3 instituciones las que atienden, o 3 sectores las que atienden a la población mexicana, que son IMSS, el privado, que es un poquito más grande que el IMSS, y la tercera son las farmacias. Y todos los demás tienen una proporción bien pequeñita. Esto también lleva al aumento del gasto de bolsillo, ¿no? Que ayer dijeron nada más es el 8%, pero, perdón, pero el 8% es un aumento importante y sobre todo es importante para las personas con menores ingresos, quienes pues seguramente tienen menos posibilidades de acudir a un servicio privado, ¿no? Y pues muchas veces las soluciones las encontramos en las farmacias. No inyectamos presupuesto a salud. O sea, este año estamos destinando 2.5% del PIB a salud, lo cual es muy parecido a lo que destinan países en África, por ejemplo. O sea, somos el país de América Latina que menos gasta en salud, gasto público, ¿no? O invierte, la verdad es que deberíamos de hablar de inversión pública. Pero se confunden luego ahí los términos, ¿no? Pero es 2.5 del PIB cuando la sugerencia de la Organización Mundial de la Salud es 6% del PIB. Para un sistema mediano de salud pública universal, ¿no? Y mediano me refiero a ciertas intervenciones, ¿no? Es muy difícil financiar todo para todos. Pero entonces, primero, no le inyectamos
dinero. Y por eso está pasando eso. O sea, no es al revés, ¿no? No es que tengamos presupuesto y que decidamos de todos modos ir a las farmacias. Más bien decidimos ir a las farmacias porque el sector público no tiene presupuesto y no provee de los servicios de manera eficiente y eficaz, ¿no? Y depende mucho de la atención. Definitivamente IMSS está más especializado en esa parte de tercer nivel crónico-degenerativas, pero de todos modos el presupuesto no le alcanza para atender a todos los que necesitan ese tipo de intervenciones. Entonces, incluso de hablar de el primer nivel, ¿no? De poder integrarse de alguna manera a las farmacias, porque están en todos lados. Y además es un servicio relativamente accesible. Entonces, necesitamos pensar cómo financiar de mejor manera el sector salud, porque el ingreso, el presupuesto público es muy bajo y lo peor es que no tenemos espacio para poderle destinar más. O sea, es una cosa de decisiones, ¿no? O sea, podríamos quitarle a Pemex un poquito para darle a salud, pero eso no está pasando. Bueno, durante esta conversación con Alejandra Macías, directora de el CIEP, le mencioné que pues hay que también recordar que hay niveles de atención en el sector salud. Si bien algunos han tenido suerte y han tenido atención pronta y eficaz, también hay otros niveles de mayor especialidad para recibir cirugías y demás que tienen que esperar más a pesar de la urgencia de ciertas cirugías. Así como hay casos donde les ha ido bien en el IMSS o en el ISSSTE, Valiente 2025 dice, soy derechohabiente del Hospital Militar y como nunca hay nada, ni medicamentos, ni médicos especialistas, ni recursos, como nunca nos han castigado, pues yo compro mi medicamento. Es un caso de que pues justamente aunque es derechohabiente, está afiliado, pues requiere ir al sector privado para pues abastecer su receta por él mismo, por su gasto. 8% ha subido el gasto de 2022 a 2024 en el sector salud o para salud. Bueno, esta mañana, además de hablar sobre las aranceles, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre los resultados de esta encuesta. Por supuesto, destacó el tema de los ingresos, porque justamente de 2022 al 2024, como ustedes ya saben, aumentaron los ingresos de los mexicanos 10%, particularmente por los programas sociales, entre ellos y sobre todo el de las pensiones. Decía ella, además, que se disminuyó la desigualdad dependiendo de cómo se mida. Ella dice que la diferencia entre los más pobres y los más ricos era de 35 veces el ingreso durante el periodo de Felipe Calderón. Ahora es 14 veces la diferencia de ingreso entre el decil de más ricos y el decil de más pobres, así se le dice. Y pues justamente el 13 de agosto se va a dar a conocer por el INEGI ya la medición de los niveles de pobreza. Y en pantalla estamos viendo el tema de las pensiones, porque justamente los mayores transferencias monetarias del gobierno, que esto aumentó los ingresos de los hogares mexicanos, es particularmente las pensiones de adultos mayores. Y justamente de eso hablamos con Alejandra Macías. Ella identifica que lamentablemente sigue la brecha de género, particularmente en la distribución de estas pensiones para adultos mayores. Pues sí, no podemos negar que el incremento del ingreso, no podemos negar el incremento del ingreso por las transferencias, ¿no? Hay varios programas y sobre todo las pensiones para el bienestar, pero pues es para un rubro muy específico de la población, ¿no? Que tampoco tiene acceso a salud, o no tiene el mejor acceso a salud. Entonces, también nosotros hicimos ahí una tablita de los ingresos de los adultos mayores. Y si bien la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores representa un porcentaje alto, lo es más importante para las mujeres que para los hombres, ¿no? Y bueno, se sigue manteniendo una brecha de ingresos entre hombres y mujeres, o sea, haciendo aquí un énfasis en que no es un programa con perspectiva de género, uno. Dos, pues a las mujeres aún con la pensión, no les sigue alcanzando para servicios de salud. Entonces, necesitamos fortalecer los servicios de salud pública
También porque la población está envejeciendo. Cada vez vamos a ser más adultos mayores con enfermedades crónico-degenerativas, viviendo mucho tiempo, y eso no hay sistema fiscal que soporte. Bueno, pues gracias por seguir en el chat, en esta transmisión. También por acá pues comentaban sobre la particularidad de Petróleos Mexicanos, porque pues justamente el gobierno ha decidido invertir en Pemex, y al inyectarle recursos pues también descuida otros sectores como el de salud. También llovieron mensajes para el tema de Ricardo Monreal, coordinador de diputados de Morena. Sí, Dul, aquí nos dejaron varios comentarios sobre la justificación que dio hoy Ricardo Monreal por su viaje a Europa. Rodolfo Salas nos dijo, por ejemplo, ¿y por qué mejor no se va de vacaciones a Zacatecas? Recuerden que él es de allá, él fue gobernador de esa entidad. Y también nosotros recordábamos que no es la primera vez que Ricardo Monreal es cuestionado por estos viajes lujosos. En noviembre se difundió un video donde se vio como el diputado Ricardo Monreal iba caminando junto con un grupo de personas en el Deportivo Venustiano Carranza, justamente para abordar un vuelo en helicóptero. En esa ocasión, pues caminaba junto a su aliado, el diputado de Morena, Pedro Aces, también líder de la CATEM, de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Y en esa ocasión, noviembre del 2024, lo que dijo el legislador Ricardo Monreal es que no se utilizaron recursos públicos, que él utiliza o hace esos vuelos porque recibe aventones de amigos en situaciones de emergencia. También, por ejemplo, en esa ocasión, noviembre del 2024, dijo que de vez en cuando usa vehículos de ese tipo solo para emergencias, y que es algo que hacía incluso desde que era gobernador. Así fue como se defendió en esa ocasión, en noviembre del 2024, y fue hasta que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en una conferencia matutina que pues era una decisión de Ricardo Monreal, pero que ella piensa que deben ser los políticos un ejemplo de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Después de esa declaración es que Ricardo Monreal publica un video en donde dice que intentará que no se repitan ese tipo de situaciones, aunque se hicieron de buena fe, y que pues la cuestión es, lo importante era no ocasionar ninguna afectación al movimiento, a Morena. Eso fue lo que respondió en esa ocasión, en noviembre, y pues ahora más al inicio de este programa les enseñábamos lo que dijo hoy por su viaje a Europa. Que dijo que no es ilegal ni indebido, pero vio lo que hemos estado repitiendo, que Morena pidió a todos sus militantes, que él ya es militante, que no tenga gastos estratosféricos como turismo de lujo, pero bueno, le dice que le cumplió a su esposa. Bueno, ya nos vamos con las 3 últimas notas. Para mí sí es buena, porque es un poquito de justicia en medio de todas estas redes de despojo registradas en varias partes del país. Acuérdense que hace unos meses les presentamos el caso de unos hermanos allá en Oaxaca que fueron víctimas de despojo de sus bienes en el centro histórico de Oaxaca, y que durante el gobierno de Alejandro Murat, entonces priista, pues se han abierto 1,600 carpetas de investigación relacionadas con despojos, precisamente en parte de una red en la que participan notarios públicos, funcionarios del Registro Civil, del Registro de la Propiedad y del Instituto Catastral de Oaxaca. También juzgadores participan en esta red, que es lo que te comentaba esta semana cuando Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, anunció que va a pues penalizar más los despojos y que se va a aliar con estos institutos. Pues ojo, porque dentro de estos institutos hay gente de esta red. Y lo bueno es que ya fue sentenciado a 8 años de prisión y también tiene que pagar una multa de más de 116 pesos. Jorge Zárate Medina, él era director de catastro en el gobierno de Alejandro Murat, y esto fue decisión de un juez del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, una entidad donde se presenta despojo en el centro histórico y también en las costas.
Este exfuncionario, que como tal se le imputó ejercicio ilícito del servicio público, sustrajo expedientes catastrales y falsificó varios documentos para que las propiedades despojadas se transfirieran a prestanombres y los verdaderos y legítimos dueños ya no aparecieran como dueños, sino sí prestanombres. Va a estar recluido en el penal de San Francisco Tanivet. Justamente recordar que uno de los casos que les presentamos fue el de los hermanos Gómez Consati, que inició en 2020, que personalmente le presentaron al entonces gobernador Alejandro Murat y no pasó nada. Dentro de este caso participaron varias autoridades, incluyendo del catastro, pero en este caso falta que Jorge Alberto Melo Gómez, un notario público, pues también sea investigado como parte de esta red y despojo a estos hermanos. También cuidado porque así como él fue sentenciado, un exfuncionario público, el año pasado, septiembre de 2024, Javier Lascano, exsecretario de Infraestructura allá de Oaxaca, se le cambió su medida cautelar de estar en prisión a prisión domiciliaria. Y ya por último, el gobernador de Puebla, Oaxaca a Puebla, Alejandro Armenta, dijo que en esa entidad también ya han detectado una red de despojo donde está infiltrado el Poder Judicial, pues jueces de distrito también participan en esto. Y aseguró hace 2 días, detrás del cártel del despojo hay muchos presuntos delincuentes de cuello blanco. Entonces, aguas con Oaxaca y Puebla. Dul, y también hay información sobre los 10 años del multihomicidio en la Narvarte, aquí en la Ciudad de México, donde fueron asesinadas Alejandra Negrete, Mile Martín, Nadia Vera, Rubén Espinosa y Yesenia Quirós. Bueno, se cumplen 10 años de estos asesinatos, estos feminicidios, y es un caso pues que sigue impune. Hoy la organización Artículo 19 lanzó un pronunciamiento en el que acusó que la impunidad sigue siendo la norma. ¿Por qué es importante recordar esto? Bueno, pues porque son 10 años sin justicia, y también en 10 años en los que el caso ha estado en las manos de 5 fiscales capitalinos y se han denunciado distintas irregularidades. Durante estos 10 años, las familias de las víctimas, junto con sus representantes legales, han enfrentado negligencia institucional, dilación injustificada y la falta de acceso a la verdad. Lo que señala la organización Artículo 19 es que también se han enfrentado, por ejemplo, a las filtraciones de información, a la revictimización, a las omisiones en actos clave y a la estigmatización a las víctimas. También lo que dice la organización Artículo 19 es que desde la Ciudad de México han buscado desechar la posibilidad de que los crímenes, de que estos homicidios, estos feminicidios estén relacionados con el activismo de Nadia Vera y con la labor periodística de Rubén Espinosa. Recuerden que Nadia Vera y Rubén Espinosa huyeron de Veracruz después de ser blanco de acoso y amenazas por parte del entonces gobernador estatal Javier Duarte, en un gobierno que fue señalado como uno de los más letales para la prensa en México. Pues se cumplen 10 años sin justicia para Alejandra Negrete, Mile Martín, Nadia Vera, Rubén Espinosa y Yesenia Quirós. Acá en la Ciudad de México, que fue de los primeros casos que alarmó por multihomicidio. Pero como estamos prometiéndolo y lo estamos intentando cumplir, nos queremos despedir con algo más ligero. Esto tendría que ser, pues, da risa, pero no da tanta risa. Nuestra compañera Blanca Juárez nos presenta en la sección de Gente Así este caso de un Batman azteca que está molestando a los hispanofóbicos allá de España. El Batman azteca, Choque de Imperios, una película de Warner Bros. Que todavía no se estrena, pero ya solo con el tráiler está haciendo que los hispanofóbicos se indignen. Sí, Dul, las vamos a dejar con este video de la sección Gente Así que realizó nuestra compañera Blanca Juárez. No sin antes agradecerles por estar aquí con nosotras en Dos con Todo, por dejarnos sus comentarios, sus me gusta, por el superchat que nos envió Gerardo Meléndez al inicio del programa, pero también Laura Vázquez. Muchas gracias a quienes nos
nos comentaron por la cuestión de las lluvias. Nos dicen que está lloviendo también bastante. Santos Isaí nos mandó saludos desde Cancún, entonces pues saludos también para él. Y me dio risa Monchangoritmo. No se burlen de los bots que supuestamente están aquí en el chat. Ya es noche, está lloviendo y ahí tienen que seguir chambeando en el call center. Pues ya es momento de irnos a descansar. A lo mejor están en home office, pero saludos a los troles que les pagan por andar por acá y en general en redes sociales. Es un buen negocito. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí conectados y nos vemos mañana, ya saben, aquí en Dos con Todo a las 8:30 en la misma liga donde se transmite Los Periodistas a las 6 de la tarde, Pedro Mellado con puntos y comas a las 8 y nosotras 8:30. Nos vemos mañana. I'm Batman. Tenochtitlan me necesita. Aún no se estrena la película Batman Azteca, Choque de Imperios, pero el tráiler de esta producción de Warner Brothers Animation DC Studios y Anima Studios ya causó el enojo de varias personas, quienes señalan que este largometraje es hispanofóbico, que alimenta la llamada leyenda negra sobre la invasión al territorio que ahora es México y que es violencia en su contra, racismo, di. Esta película, basada en la estructura narrativa y los personajes de Batman, cuenta la historia ficticia de Yohualicoatl, un joven guerrero mexica, hijo del líder Toltecatzin. Tras el asesinato de su padre a manos de los invasores españoles, Yohuali huye de su ciudad natal y se encuentra en el refugio del templo Sinacantán, el templo del dios murciélago. Ahí, bajo la tutela del sabio Acatzin, se forja como un guerrero dispuesto a luchar por la libertad de su pueblo, y su odisea no puede suceder sin el apoyo de una gatúbela, que en esta versión es algo como una guerrera jaguar. Pero para algunas personas, como este usuario en Twitter, quien se identifica como periodista y escritor español, esto no es más que basura infecta hispanofóbica que abraza la tesis pro-británica con el sello de Batman. O este otro, quien se identifica como el rector del Instituto Beatriz Galindo La Latina, una organización académica por internet privada, quien asegura que la película alimenta la leyenda negra. ¿Qué es la leyenda negra? No es el relato falso, absurdo y falto de fuentes y bases reales de que en México había sacrificios masivos y que además nos comíamos entre nosotros. Un relato, por cierto, creado por la corona española para justificar la invasión, el genocidio y la apropiación de territorio que por supuesto no les pertenecía. Así que no, la leyenda negra es un concepto creado por el historiador español Julián María Juderías para limpiar la imagen del genocidio. Sostiene que se exagera la invasión española al territorio que ahora es América Latina o Abya Yala. Según Juderías, la leyenda negra presenta a los invasores españoles como crueles, intolerantes, fanáticos y explotadores, también como asesinos. Y no, ¿verdad? Dice también que es una herramienta propagandística usada por las entonces potencias rivales de España, como por ejemplo lo que ahora se llama Inglaterra, Países Bajos o Portugal, que esos imperios usaban ese cuento para desprestigiar al imperio español y reducir su influencia política y cultural. Y en algo tiene razón, parecía que tenían una competencia por quién colonizaba más, así que, tal como ahora, los conquistadores sabían que el poder no solo está en las armas, sino también en imponer el sentido, en escribir la historia a su manera y hacerla pasar por verdad. Ahora, volviendo al Batman mexica, esta propuesta confronta el relato tradicional eurocéntrico de la conquista y ofrece una resignificación de la resistencia indígena. También da la oportunidad para actualizar las discusiones sobre violencia, racismo y el saqueo perpetrados en nombre del progreso o la civilización. Pero esto no les gustó a mucha gente en España, por ejemplo, al rector del Instituto Beatriz Galindo, a quien de verdad que le debe haber molestado mucho este relato, porque en este tuit, vaya que intenta ofender con lenguaje machista y además llama a la civilización mexica antropófaga, caníbal, aunque sea redundante. Es decir, repite la mentira de que aquí la gente se la pasaba matándose y comiéndose, no como los imperios invasores
invasores que solo matan, violan y torturan. Eso sí es gente civilizada, ¿no? Pero ¿saben qué relato sí les gusta? El de Nacho Cano, sí, el del grupo pop español Mecano. Desde marzo de este año, su musical Malinche, aplaudido por el conservadurismo en España, llegó a México. En el montaje, la conquista se convierte en una historia de amor romántico entre el invasor Hernán Cortés y Malinche, como si el saqueo viniera con flores y canciones pop. Porque claro, si cuentas la historia desde una perspectiva de un mexica que lucha contra el saqueo y la violencia colonial, es hispanofobia. Pero si haces un musical pop en el que Malinche se enamora de su colonizador, eso es arte, cultura, una mirada sensible al mestizaje. Siempre hay gente así, que acepta a un hombre murciélago hollywoodense, pero no a un mexica con memoria. Mi nombre es Blanca Juárez y esto es Gente Así.